Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Sergio Lorenzo. Bienvenidos a un nuevo programa de Fisioterapia, Movimiento y Salud. Hoy tenemos como invitado a Paco Mateos, o más conocido en redes como Posturopodia. Paco es fisioterapeuta y podólogo especializado en posturología y dolor complejo. Además combina la clínica con la formación. A lo largo de la entrevista sacaremos temas tan interesantes como el uso de plantillas en el calzado, así como el tipo de calzado ideal que debemos buscar cuando vamos a comprar unas deportivas y su influencia sobre las famosas fascitis plantares. Además, Paco nos soltará alguna que otra perla sobre cómo trata él los dolores plantares y cómo diferencia los diferentes tipos de patologías que se dan en la planta del pie y que muchas veces las relacionamos solo con patologías de la fascia plantar. Además, podéis estar al tanto de todos sus trabajos y de toda la información que nos ofrece gratuitamente siguiéndole en Instagram @posturopodiapm o en su página web www.posturopodia.com. Nos gustaría recordaros que podéis manteneros informados de todo lo que respecta al programa en @fisioterapia, movimiento y salud y que podéis encontrarnos también en nuestras cuentas personales @sergiofisio11 y @rubiorios.fisioterapia. Pues nada, Paco, muy buenas, bienvenido al programa. Muy buenas, ¿qué tal? Nada, es un placer tenerte aquí, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. ¿Qué va? Nada, el placer es completamente mío. Muchas gracias por haberme avisado y poder charlar un poquillo con vosotros y, vamos, sobre todo por los fenómenos que habéis ya entrevistado, poder ser uno de ellos, pues la verdad es que es un auténtico placer, vaya. Joder, pues sí, la verdad es que ya teníamos ganas de hablar contigo, ya estuvimos charlando hace unos cuantos meses para hacerte la entrevista y nos hemos hecho un poco de rogar, pero es que no teníamos más tiempo y tú tampoco, entonces, pues bueno. Pero vamos, que ya estamos aquí y eso es lo importante y vamos a darle un poquito de caña. Eso es. Bueno, cuéntanos, Paco, para todos los que no te conozcan, cuéntales un poquito quién eres, qué te dedicas. Sí, bueno, pues yo soy Paco Mateos, soy fisioterapeuta, podólogo y estoy especializado en podoposturología. Y bueno, yo especialmente en clínica suelo dedicarme al paciente de dolor crónico, es lo que yo suelo ver más a menudo. Y sobre todo lo que hago un trabajo con ellos a nivel pues de alianza, un poco de pedagogía en dolor, ¿no? Y trabajo a nivel manual, neurosensorial y con ejercicio. Y luego en la parte de podología, pues me dedico a todos los estudios posturomecánicos, trabajo mucho con la postura y realizo plantillas propioceptivas, ¿vale? Ese principalmente más o menos es mi forma de trabajo, ¿no? Con los pacientes y lo que me suelo dedicar. Muy bien. Y cuéntanos un poco, Paco, ¿cómo te dio por estudiar lo que estudiaste? Es decir, la fisioterapia y la podología. ¿Por qué te gustó tanto este tema de la podología? Fisioterapia, pues podemos entender un poco como que es algo más global. Pero esto de la podología, ¿cómo te llegó? Sí, bueno, pues a ver, yo realmente siempre me he dedicado a hacer mucho deporte, yo sobre todo he jugado muchísimo al fútbol en categorías así interesantes y yo el problema que tenía es que constantemente siempre recaía en lesiones, ¿no? Sobre todo a nivel de miembro inferior. He tenido buenas y malas experiencias con fisio, siempre he estado yendo a rehabilitación y tal, y bueno, al final yo entré en fisioterapia porque me gustaba lo que le he hecho de tratar con las personas, ¿no? El poder ayudar en cierta forma en ese proceso de dolor por el que pasaba el paciente e intentar ayudarlo en lo que pudiera, ¿no? Eso fue por lo que yo me fui por la rama de fisioterapia. Y el tema de la podología, pues sinceramente fue mi padre el que me dijo: oye, Paco, tenemos la opción de poder hacer las dos carreras juntas, que al final convalidaban algunas asignaturas y era un año más, ¿no? En su día. Y bueno, pues decidí hacer la doble diplomatura, que yo en su momento, pues no, la podología como que no la tenía en mente y tampoco me gustaba mucho, ¿no? No me atraía demasiado. Porque digo, bueno, el tema de pies y tal tampoco es una cosa que me llame la atención. Pero poco a poco la verdad es que fui dentro de la carrera, me fue encantando lo que era la combinación entre una y otra, el sentido que tenía una con respecto a la otra. Y la verdad es que le cogí el gancho
y la verdad es que muy, muy entusiasmado. Y ya luego, al final, cuando ya terminé la carrera, empecé a trabajar, ¿no? Como todo el mundo. Y lo que, bueno, hacer cursos, ¿no? Inicié osteopatía, me quité porque no me llamó tampoco mucho la atención, hice ecografía, biomecánica, hice muchas cosas, ¿no? Y terapias y técnicas, como es normal, ¿no? Cuando sales de la carrera, no tienes la conciencia, ¿no? Que te da los años de experiencia y el estar leyendo e informándote sobre las cosas que actualmente más funcionan. Y yo el problema que tuve fue un momento que me frustré bastante porque de 10 pacientes que tenía, ¿no? Al principio, pues bueno, está bien porque trabajas con masajes, aliviando a los pacientes. Y de esos 10, pues a lo mejor 7 van bien y 3 van mal, ¿no? Dices tú, bueno, voy tirando y vamos bien. Pero según vas avanzando, te vas dando cuenta de que ese porcentaje se invierte, ¿no? Y terminas con que 3 pacientes van bien y 7 no tanto, ¿no? Y ahí te empiezas un poco a darle la vuelta a la cabeza y a escamarte un poco y diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Y aparte, de 2 pacientes con la misma patología o la misma lesión, no respondían igual, ¿no? Y dices tú, hostia, hay algo que aquí yo yo estoy haciendo mal o me falta algo por entender que todavía no sé, ¿no? Entonces empecé a informarme todo el tema postural y tal, en las escuelas de posturología y eso. Y me metí por ahí. Entonces empecé a informarme, entré y, claro, me cambió radicalmente el concepto, tanto de persona como el concepto corporal de funcionamiento, a nivel de su sistema informativo, en fin. Cambió radicalmente un poco mi visión de lo que era la fisioterapia y la podología de ese momento. Y la verdad es que eso fue lo que me ayudó a seguir avanzando, ¿no? En mi profesión y a darle sentido a muchas cosas que antes no lo encontraba. Muy bien, muy interesante, Paco. Buen resumen nos has hecho de tu carrera profesional y formativa. Y bueno, como bien habrán podido intuir todos nuestros oyentes, lo que vamos a hablar hoy nos vamos a enfocar muchísimo en el pie. Entonces lo que me gustaría es que nos explicases un poquito, a grandes rasgos, ¿qué importancia tienen los pies en nuestro día a día? Pues bueno, los pies realmente, el sistema podal me parece súper importante por el hecho de que es un captor de información, ¿vale? Es un receptor que capta información del exterior y la lleva a nuestro sistema nervioso central, ¿no? De hecho, es el primero que entra en contacto con el medio externo. Es lo único que está realmente a nivel propioceptivo, dando constantemente información real a nivel de contacto sobre el medio, ¿no? Y por otra parte, pues es uno de los sistemas encargados del control posicional real de un cuerpo, ¿no? A nivel postural. Entonces, claro, aquí entra un término importante que es el tema de la postura, ¿no? Hoy en día, pues la gente se echa la mano a la cabeza por el término de postura, toda la parte postural y tal. Y bueno, yo simplemente decir que creo que es un concepto que hoy día sobre todo se tiene erróneo, ¿no? No le damos el sentido real a lo que es la postura, ¿no? Hoy en día entendemos como postura pues a esas posiciones no mantenidas, como por ejemplo la de estar sentado frente al ordenador, estar de pie un tiempo, el hecho de meternos en el coche, ¿no? Y sentarnos, el hecho de la posición de dormir y tal. Entonces, claro, lógicamente ahí evidentemente se entiende como que esa posición específica está muy reñida con el tema del dolor y es real. La postura no tiene, a día de hoy, no está relacionada con el dolor y salen las incógnitas de si una postura es buena o mala, en qué repercute esa posición o no para generar dolor. Y realmente creo que el tema es el concepto. Lo único que se ha visto a día de hoy a nivel postural es que lo único que puede generar dolor es el mantenimiento de una misma posición durante un largo periodo de tiempo. El cerebro directamente lo que hace cuando eso ocurre, genera una serie de tóxicos químico-metabólicos a nivel muscular que incitan a nuestro organismo a la necesidad de movernos. Es como es un mecanismo protector cuando
estamos mucho tiempo parados en una misma posición, ¿vale? Y esto sí es real y a nivel científico es lo que se ha demostrado que posturalmente tiene un sentido. Es una respuesta protectora. Pero realmente la postura no es más que la máxima estabilidad y energéticamente más factible con la diferente congruencia de todos los subsistemas para el desarrollo de una respuesta, una acción o un movimiento. Eso es realmente la postura. Y la postura de un cuerpo es la de estar en constante movimiento, porque somos seres dinámicos. Y está ligado a la regulación y los desarrollos de la posición de pie de un cuerpo. Es un sistema complejo que mantiene al cuerpo de pie sobre un punto fijo, como si fuera un péndulo invertido. Y ese péndulo invertido tiene de base nuestro sistema podal, ¿vale? Y esos movimientos son de mínima amplitud, están entre 0 y 4 grados, ¿vale? De oscilaciones. Entonces, este concepto de regulación sí que hace referencia a esa cibernética, ¿no? Y a los sistemas de control que permite mantener esa alostasis, ¿no? Ese equilibrio interno independiente de cada individuo. Y eso es realmente la postura y la relevancia que tiene los pies o nuestro sistema podal a la hora de ser el primer receptor en dar información sobre esa posición. Hablamos de una posición regulada desde abajo y una posición orientada desde arriba a nivel craneal, ¿no? En definitiva, todo esto va muy ligado a esos sistemas de reajuste, centros de gravedad y esas oscilaciones, ¿no? Es una pena porque yo cada vez que hablo de todo esto siempre pongo, claro, todas estas oscilaciones están estudiadas a nivel de plataformas de estatoquinesiograma y estabilometría, y yo tengo muchas de ellas de pacientes míos y se ve perfectamente la diferencia de oscilaciones de este control en pacientes a lo mejor, pues pacientes más mayores, pacientes deportistas o personas con sensibilización central, ¿no? Se notan muchísimo esos cambios en las oscilaciones corporales. Y al final, para entender todo esto, tenemos que saber que tenemos un centro de gravedad que está a la altura de S2, que es la segunda vértebra sacra, ¿no? En las mujeres hay un poco de más variación, por la disposición anatómica que tiene la pelvis, que es más amplia, pero suele estar a la misma altura. Y siempre tendemos este centro de gravedad a anteriorizarse, ¿no? Un poco, porque sabemos que nuestra musculatura flexora anterior es más potente que la extensora. Y esto no es más que porque tenemos un sistema neurovegetativo anterior, un sistema visceral, que regula todos esos procesos endocrino inmunes, ¿no? Y lógicamente es un sistema que nos da esa supervivencia, ¿no? Para sobrevivir. Entonces tiene que tener un índice mayor de protección y por eso ese aumento, ¿no? de ese tono anterior y ese desplazamiento hacia anterior de nuestro centro de gravedad. Lógicamente, si hay un centro anterior de esa gravedad, tanto el pie a nivel propioceptivo como otros receptores o igualmente a nivel propioceptivo, erectores de espalda, incluso otros, van a captar ese movimiento y van a mandar esa información a nivel cerebral. El cerebro, lógicamente, va a hacer una evaluación, ¿no? Y una integración de esa información y a nivel de usos neuromusculares va a generar un estímulo y provocar un retroceso de ese centro de gravedad, ¿no? Estimulando la diferencia de los estados de tensión musculares a nivel de uso y va a generar un pequeño retroceso de esa información. Cuando nos vamos hacia atrás, la vista a nivel de oculomotores, ¿no? Esa visión espacial, esa sensación espacial de posicionamiento, y el vestíbulo a nivel de otolitos que captan esa aceleración, ¿no? de la posición orientada, le van a decir al cerebro que nos estamos yendo hacia atrás. Por lo tanto, el cerebro vuelve a hacer una evaluación de esa situación y va a generar otro cambio y otro estímulo a nivel neuromuscular de esos usos, generando un cambio hacia anterior. Y constantemente de esa forma
estamos regulando todo el movimiento posicional y ese dinamismo de control. Esto es así porque aparte de tener un centro de gravedad, tenemos un centro de presión podal. Y ese centro de presión podal, lógicamente, está en los pies y lo que hace es adelantarse en velocidad a el centro de gravedad. Es como si nosotros nos ponemos un boli, ¿no?, en la palma de la mano e intentamos que no se nos caiga ese boli. Pues el movimiento de la mano siempre va a ser anterior y más rápido que el centro de gravedad del boli. Pues exactamente igual pasa con nuestro sistema, ¿no? Es un concepto muy, muy fácil de entender y que ocurre. Y esto, pues no es más que se le debe al tono muscular realmente, ¿no? Y a esos sistemas que controlan ese tono constante, de hecho totalmente involuntario, que mantienen al cuerpo de pie en contra de la fuerza de gravedad, ¿no? Y así funciona un poco toda esta recepción de estímulos que, como te digo, es independiente al tema del dolor, ¿vale? Hablamos del dolor, cuando hablamos de dolor hablamos de otra cosa diferente, pero sí que esta regulación constante tiene mucho que ver en ese dinamismo interno y en esa alostasis, y el pie pues es fundamental, ¿no?, para entender todo ese proceso. Claro, como bien dices, al ser nosotros animales bípedos que nos tenemos que sostener prácticamente todo el día, tenemos que estar de pie, el sistema podal es el que nos envía esa información al cerebro y luego el cerebro es el que interpreta y manda señales al cuerpo para adaptarse a la gravedad. Pero sí, es muy importante, o sea, nos has explicado muy bien la importancia del sistema podal en todo lo que es nuestra postura en el día a día. Eso es claro, de hecho hay estudios que hacen referencia a los diferentes receptores de información y se ve cómo el pie es el primero que entra en funcionamiento para la regulación. O sea, hay estudios científicos sobre eso y el primero es el pie. Luego va la vista, el vestíbulo, en fin, pero el primero que entra, el más rápido que actúa para ese control es el pie, el sistema podal. Claro. Muy bien, entonces ahora nos has hablado un poquito ahora lo último del tono del pie, entonces me gustaría hablar un poquito sobre esto, porque he escuchado muchas veces el tema de la musculatura intrínseca del pie, de que ahora, pues como somos personas, pues somos muy sedentarios, estamos todo el día con un calzado cómodo para todo, cuando estamos en casa nos ponemos zapatillas de andar por casa, cuando vamos al trabajo intentamos ir con zapatillas cómodas, entonces estamos infraestimulando esta musculatura. Entonces me gustaría que nos hablases un poquito sobre esto. Sí, totalmente, tienes toda razón. De hecho, para entender esta parte, yo creo que hay que hacer referencia un poco al sistema de maduración motriz, ¿no?, del cerebro. Es decir, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene realmente el cerebro de adquirir una información ya filtrada y evaluarla y aprender esa información, incluso poder cambiar esa información aprendida por otra, incluso desechar esa información y transformarla en otra completamente diferente para poder aprender esos cambios y esas adaptaciones. Y esto es súper importante porque al final, de manera muy, muy simplista, ¿no? Pero realmente es así. Tenemos esas dos partes cerebrales, una piramidal, que es la parte más consciente y más de la razón, que es la que nos diferencia de los animales. Y es la parte voluntaria, ¿no?, es la que se encarga de todos los movimientos voluntarios. Y es el 25% de esa capacidad, ¿no?, de esa división. Pero tenemos que tener en cuenta que el resto del porcentaje es involuntario y es una parte extrapiramidal o subcortical, ¿no? Y ahí es donde está la clave para hacer referencia a todo el tono, el equilibrio, ¿no?, y la parte más primitiva y la parte más emocional, más de dolor, más de supervivencia, ¿no? Todo eso está en el mismo paquete, ¿no? Ya te digo que es una forma simplista de decirlo, pero realmente es así, ¿no? Entonces, hay un estudio muy, muy interesante, un estudio podovisual, en el que se coge un grupo de pacientes
y se les pone de manera bípeda, lógicamente, y se les fija a nivel cefálico y a nivel dorsal, ¿no? Y se le pone un foco de luz enfrente a una distancia de aproximadamente 2 metros y se les dice que les digan a los examinadores si la luz se mueve. Entonces, la idea era estimular de manera vibratoria tendón del tibial posterior, perdón, del tibial anterior, del sóleo y del peroneo, y decir qué pasaba con esa luz, ¿no? Entonces, a nivel del tibial anterior, cuando estimularon ese tendón, los pacientes referían que el foco de luz se desplazaba hacia arriba. Y luego, cuando estimularon el sóleo, la luz se desplazaba hacia abajo. Y cuando estimularon peroneo, se desplazaba de manera oblicua. Entonces, sacaron como conclusión que un estímulo vibratorio, un cambio en el tono de la musculatura del pie, generaba una respuesta simultánea a nivel de cambio de tono de la musculatura oculomotora de los rectos superiores, inferiores y oblicuos, ¿no? Es interesante porque cuando tú generas un cambio en esa musculatura, en ese estado de tono, el cuerpo reacciona, digamos como que rompiendo ese bucle de tensión y genera una distensión muscular, lo que provoca es una respuesta general del cuerpo y un desplazamiento. Como los pacientes estaban fijados arriba, la respuesta fue solamente movimiento ocular, ¿no? Y de desplazamiento del foco. Es decir, es súper importante saber que una buena musculatura a nivel podal ya no solamente va a tener efectos en el propio pie, sino que va a tener efectos mucho más superiores a nivel de orientación corporal. Entonces, hago referencia a esto porque esa musculatura intrínseca de la que estamos hablando ahora es extrapiramidal, es involuntaria. Nosotros realmente no la controlamos y se encarga de estabilizar de manera inconsciente las diferentes estructuras sobre las que protege o da esa estabilidad. De hecho, esa musculatura tónica es una musculatura que tiene muy poca fatiga y tiene un mínimo gasto energético. Es decir, está trabajando de manera constante sin que nosotros nos demos cuenta. Sin embargo, el otro tipo de musculatura, esa musculatura fásica, que es la grande, ¿no? La superficial y la voluntaria, tiene un gasto energético muy alto y una fatiga muy superior a la de los tónicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos un cambio de adaptación en la que la musculatura intrínseca del pie, en este caso, no trabaja de manera adecuada o no está bien desarrollada, al final alguien tiene que trabajar, lógicamente. Y eso pasa directamente a esa musculatura más fásica. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la musculatura fásica, que está encargada de un trabajo voluntario, es decir, solamente cuando nosotros la solicitamos, pues como es muy fatigable y muy poco resistente, lógicamente al final va a tener un cansancio extra y va a tener una congestión, cosa que si trabajara esa musculatura tónica no pasaría ningún problema porque está hecha para trabajar de forma constante y de manera involuntaria, ¿no? Entonces, súper importante estimular esa musculatura, y ya te digo, no solamente en el pie, sino en otras estructuras donde exista esta musculatura encargada del control más íntimo de las estructuras y la posición de estas estructuras con respecto a otras partes, ¿no? Entonces sí que me parece súper importante y creo que a lo largo de la historia, de lo que llevamos, hemos pasado de un pie completamente activo, descalzo, totalmente natural, a cada vez ir poniéndole mucho más impedimentos, mucho más bloqueos, mucho más amortiguación, e ir quitándole, privándole de movimiento. ¿Qué es lo que ocurre finalmente con esto? Pasa mucho, ¿no? Cuando los pacientes que tienen dolor de cualquier otra estructura, por ese miedo, ¿no? que le genera el dolor, al final va perdiendo capacidad de movimiento y va perdiendo función. Pues ya hemos llegado a un punto en el pie que ya esa pérdida de función y esa pérdida de movimiento es constante. Ya no depende de nada, de ningún factor
externo, sino simplemente ya lo tenemos adaptado como tal, por todos esos cambios que ha habido, por el marketing, en fin, ¿no? Todo ese tipo de factores. Y la verdad es que yo creo que es un problema, entre comillas, porque cuando el pie no trabaja, que es esa base de sustentación, que es la que nos ayuda a mantenernos, ¿no?, entre comillas, otras estructuras van a tener que hacer su trabajo. Y otras estructuras, hablo de estructuras superiores. Ya llámalo rodilla, llámalo pelvis, lo que quieras, ¿vale? Pero yo creo que es importante devolver ese concepto y esa conciencia de que el pie se tiene que trabajar como cualquier otra estructura, ¿no? Hoy vemos que para el tema, cuando hay un problema de hombro, cuando hay una lumbalgia crónica inespecífica, cuando hay un problema funcional de tal, realmente hacemos un trabajo a día de hoy súper bueno, ¿no? Que es, hacemos una alianza con el paciente, escuchamos a la persona qué es lo que nos cuenta para poder desengranar esa información, nosotros poder entenderlo, darle un sentido y que el paciente finalmente lo entienda, educar un poco en toda esa faceta del dolor, ¿no? En el paciente, que el paciente consigamos reducir esos miedos o reducir esa incertidumbre y darle tranquilidad, porque luego a la hora del trabajo que hagamos, ya sea ejercicio, ya sea alguna terapia manual, cualquier historia, todo eso tiene una repercusión súper importante y creo que es un trabajo súper acertado. Pero ¿por qué para el pie no hacemos lo mismo? Esa es mi pregunta, ¿no? El pie no es una estructura independiente, que esté fuera de todo contexto o esté fuera de unión, ¿no?, con el resto de cosas. Yo creo que ahí sí que habría que darle una vuelta y pensar que el pie también influye, ¿no? Muchísimo, y no debemos trabajarlo de manera diferente, ni debemos quitarlo o desincluirlo del contexto, ¿no?, de la persona. El pie parece que si duele el pie, pues algo del pie tiene que ser. Pero con otras cosas no, y con otras estructuras y con otros dolores no. Entonces creo que sí hay que darle la importancia que todavía no se le da. Pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo que se le dé un sentido, ¿no?, a todo eso. Muy bien, Paco, me recuerdas mucho a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, porque le sigo desde hace bastante tiempo y nos habla también sobre todo este tema de la infraestimulación en el pie, sobre por qué nos hemos ido desadaptando en este tejido. Y entonces nos has hablado, pues eso, muy bien, nos has hablado generalmente sobre este tipo de musculatura, porque es importante también porque es importante trabajarla, pero me gustaría que nos dieses algún consejo, así en general, para comenzar a trabajar esta musculatura. Sí, yo a los pacientes que me vienen con muchos problemas en el pie y tal, yo lo primero que les digo es que intenten trabajar un poquito descalzos en casa. A mí me parece eso una cosa importante a tener en cuenta, porque no necesitan nada, simplemente es quitarse los zapatos y, bueno, andar descalzos, con un calcetín, no sé, como estén más cómodos, pero sin que les suponga un esfuerzo, ¿no? Porque si tú les dices, por ejemplo, que tienes que comprarte otro tipo de zapato, un zapato que tenga menos drop, que tenga menos tal y cual, al final son trabas, ¿no?, que se le va poniendo a la persona. Y depende del tipo de persona, dependiendo de eso, pues va a seguir rápido tu consejo o no, ¿no? O no va a querer cambiar nada, ¿no? Con lo que en teoría, entre comillas, está cómodo, ¿no? Que bueno, eso es relativo. Pero yo lo primero que digo, o suelo decir, es que se pongan descalzos y vean las sensaciones que tienen, ¿no? Hay muchos pacientes, lógicamente, que ya de por sí te vienen a la consulta, ¿no? Y te dicen, yo plano no puedo ir. Es imposible porque me duele muchísimo. Bueno, pues ahí es que seguramente pasen cosas, ¿no? Y que haya que valorar y que haya que mirar. Pero realmente el pie está hecho para ir sobre plano. Siempre ha sido así, ¿no? El pie tiene muchísimas estructuras, tiene muchas partes blandas, tiene muchas articulaciones. ¿Para qué? Para adaptarse tanto al medio como a los cambios propios del cuerpo, ¿no? A nivel de sistemas, ¿no? Entonces, yo lo primero que suelo decir es que se prueben con las sensaciones de andar descalzo. Muchos se sorprenden y dicen, ¡buah! Me siento muy bien, me siento cómodo.
Y eso ya es un comienzo para poder empezar a trabajar con ejercicios algo más específicos, incluso un poquito más elaborados, y llegar a la posibilidad de que más adelante pues pueda cambiar a lo mejor ese tipo de calzado, algo más natural, en fin, ya consiguiendo cosas más interesantes, ¿no? con la persona. Pero bueno, de primera, yo sugiero que se quede descalzo y que pruebe sensaciones. A ver qué tal. Muy bueno, muy interesante. La verdad es que yo muchas veces a mis pacientes también les recomiendo esto porque me parece una manera, lo que tú dices, interesante de que vuelva a coger esa sensación de que el pie trabaje, de que haga lo que en realidad tiene que hacer. Y entonces ahora, como nos has estado diciendo que después podemos pasar a otro tipo de cosas cuando ya están caminando cuando ya caminan en casa descalzos y todo, me gustaría saber tu opinión sobre el tipo de zapatillas que son tipo Five Fingers. Entonces, mi pregunta es si crees que son recomendables para nuestro día a día este tipo de zapatillas. Sí, hombre, yo la verdad es que la he utilizado. Y la verdad es que la sensación, para mí personalmente, es brutal. O sea, la sensación es magnífica. Yo, sinceramente, tengo que decir también que mis pies son más o menos normales, se adaptan bien. Y no tengo nunca he tenido nada así interesante. Y la verdad es que me adapto súper bien. De hecho, el otro día a Instagram subí una historia de unas lonas, ¿no? Las típicas lonas, ¿no? Que utilizaba tu abuelo, que son de suela súper fina de goma, que son unas lonitas de verano con cordones. Y la sensación que... O sea, de hecho, voy más cómodo con las lonas que cuando me pongo un zapato normal de salir, una deportiva. Yo me encuentro mucho más cómodo. De hecho, por ejemplo, a lo que me hacía referencia antes de los pacientes, un consejo también para los que nos estén escuchando. Yo, lógicamente, veo muchos pacientes ya con plantillas, ¿no? De antes. Entonces, las plantillas biomecánicas, en muchas ocasiones, pierden esa función o esa conciencia por parte de la persona o esa expectativa que tiene la persona sobre ella, y le generan más dolor de lo que en su día se la hizo. Pues yo siempre aconsejo que se la quiten. Si una persona no está a gusto con algo que se le ponga externo, que se lo quite y que pruebe a trabajar sin ello. La mayoría, o la sensación que tiene la gran mayoría, es que van mucho mejor sin ellas, ¿no? Eso es como el que se pone unas gafas y cuando se las pone, en teoría, debería ir bien sin problema, ¿no? Y ver sin ningún tipo de no tener nada, ¿no? Referente a la visión. Hay muchos, sin embargo, que cuando se las ponen necesitan un periodo de adaptación porque empieza a doler la cabeza, se encuentran molestias. Entonces es muy probable que ahí haya algo que no esté funcionando bien de esa parte externa que se le mete al sistema. Cuando tú le metes algo de fuera al sistema, lo normal es que entre bien y el cuerpo se adapte perfectamente. Si no, puede haber temas interesantes, o que el trabajo no sea el más adecuado, o que no esté bien hecho algo, ¿no? Y entonces, en función a esto, con lo que me has comentado, yo realmente con la Five Finger, ya te digo, todo lo que sea que reduzca el grosor o la distancia al suelo, es mucho más natural el trabajo que hace el pie que con los zapatos y con el calzado que hoy llevamos a día de hoy, ¿no? De hecho, ahora se está llevando, me estoy fijando mucho en estos zapatones gordos, ¿no? Así deportivos que parece que van en plataforma, ¿no? Son unas deportivas que tienen una suela súper grande y muy amortiguada, y que hay una distancia al suelo importante. Entonces, eso al final lo que va a crear es que tu pie no trabaje en forma de balancín, trabaje como una estructura compacta, completa, y no consiga adaptarse. Entonces yo, el tema de las zapatillas, sí es cierto que no se puede generalizar, porque
realmente mucha gente va con un zapato que no es el adecuado, entre comillas, o se entiende que no es muy adecuado, y no hay problema, y van bien, ¿no? El tema es más a medio o largo plazo, dependiendo del factor que estresante, ¿no? Que desencadene un mal trabajo de todos esos sistemas, luego a ver si el pie repercute o no, o el calzado repercute, ¿no? Pero como estándar general, todo lo que se asemeje a una estructura más natural, siempre en teoría va a dar más fiabilidad y mejor dinámica para un cuerpo, ¿no? Sí. Y entonces, Paco, si por ejemplo te viniese un paciente que tiene un dolor en el pie, por ejemplo, vamos a poner la típica fascitis plantar. Sí. Y te refiere que con unos zapatones que él tiene es como mejor se siente. Unos zapatos súper duros, súper compactos. Y te dice que es con lo que mejor se siente. ¿Tú se los quitarías esos zapatos? Claro, lo que hay que ver ahí es el porqué de la fascitis. O sea, la fascitis realmente como tal, que es una inflamación de la fascia, que tenemos una fasciopatía. Realmente es la fascia lo que está provocando el dolor. Puede ser a nivel muscular, a nivel de tendón, puede ser el cuadrado plantar, que es el que se inserta justo en el espolón calcáneo y es el que suele dar esa sintomatología, porque la fascia realmente al final, si anatómicamente la valoramos bien, se une a toda la parte retroaquílea a nivel de talón. Entonces, muchas veces el dolor referido de la fascitis, entre comillas, una fasciopatía, lo tenemos confundido, ¿no? Y no es el dolor de la fascia como tal. Además, es importante hacer un diagnóstico diferencial y preguntar, ¿no? Bueno, al paciente toda su situación, cómo apareció, cuánto tiempo y tal, ¿no? Porque puede confundirse con una neuropatía, por ejemplo, o una neuralgia, ¿no? De ramas del tibial posterior, ¿no? A nivel calcáneo medial o plantar medial, en fin. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de eso. Normalmente lo que tú me dices, zapatos más duros, pues hay que ver el zapato, porque normalmente un zapato que tenga una suela firme suele estar bien, no suele ser la causa del problema. Otra cosa diferente es que tú no suelas utilizar unos zapatos duros, ¿no? Hablamos de zapatos ejecutivos y tal, que te pones para un momento concreto, una boda, cualquier cosa, y eso sí te pueda desencadenar una sintomatología o una respuesta de defensa a nivel del pie y genere cierto dolor. Pero claro, todo eso al final hay que valorarlo. Si el pie duele, pero sabemos que con un zapato duro o excesivamente duro va bien, entre comillas, porque nunca ha tenido problemas, solo lo tiene ahora por otra causa puntual, o a lo mejor yo no se lo quitaría, pero sí que valoraría qué es lo que está pasando ahí, porque podemos confundirnos con fasciosis o fasciopatía y realmente no ser la misma, y puede estar pasando otra cosa, que eso pasa muchísimo. Yo de hecho fasciosis como tal me encuentro muy poquitas de los dolores plantares que hay, y si tú valoras ecográficamente una fasciopatía y la comparas con el contralateral, no hay diferencia, y el paciente refiere mucho dolor, y a nivel estructural, bueno, que al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Que daño no tiene nada que ver con dolor, o viceversa, ¿no? Entonces, claro, hay que valorar otras muchas cosas, y yo, si el problema no es el zapato, porque ese mismo zapato es el que ha llevado siempre, y ahora tiene una fasciopatía por cualquier otra cosa, a lo mejor no se lo quito, pero sí a lo mejor hay que valorar y adaptar otras cosas o otros sistemas que a lo mejor no están funcionando como deberían, ¿no? Muy bien, muy buena respuesta, Paco. Y como antes nos has dicho, nos has adelantado un poquito el tema de las plantillas. Yo lo que veo en clínica es que con muchos pacientes sí vienen con unas plantillas, pero veo que todas las plantillas son un poco diferentes. Unas están hechas de un material, otras de fibra de carbono. Es decir, que los materiales difieren un poco. Entonces mi pregunta es si estos materiales
si difieren en el tratamiento del paciente, si un material es mejor que otro para el tema de las plantillas. Pues a ver, el tema de las plantillas es que hoy realmente es un tema súper controvertido, porque claro, lógicamente no todo el mundo va bien con plantilla, o no el trabajo que normalmente se hace es recomendable para todos los pacientes, ¿no?, que tienen dolor de piel o dolor a otro nivel, ¿no? Entonces, el tema de las plantillas, ya te digo, es complicado. Yo creo que al final está un poco en el significado. Los materiales, pues hay materiales duros y hay materiales blandos. No hay mucho más. Yo, sinceramente, las plantillas biomecánicas que suelo ver, la gran mayoría, salvo esa pequeña diferencia de materiales, de duros o blandos, siempre veo que son exactamente iguales. O sea, es decir, tienen un material duro o un material blando, pero la forma, la disposición de esa plantilla o para lo que se está trabajando con esa plantilla es igual. La mayoría tienen un arco elevado para contener esa pronación, ¿no?, esa caída del arco. Tienen como un refuerzo a nivel de talón, una especie de cazoletita pequeña para controlar el valgo y el varo de retropié. Y luego normalmente tienen un alargo de primero, o sea, de primer meta. Un alargo es como que le pones un material un pelín más duro en esa zona del primer radio para que trabaje más. Y luego una parte más blandita o una descarga capital que se llama para el resto de los dedos, ¿no? Sobre todo a nivel de segundo y de tercero. Si te fijas, la próxima vez que cojas una plantilla, un paciente te enseña una plantilla, si son de podólogo, suelen estar así elaboradas. Las de ortopedia ya hablamos de otra cosa, ¿no? Pero las de podólogo normalmente suelen estar así. Y la diferencia a nivel de materiales es que se entiende que lo más blando es para amortiguar o para, digamos, ¿cómo lo explico? Para salvaguardar estructura y para dar alivio al pie de manera paliativa. Y luego los materiales más duros suelen ser para cambiar el posicionamiento o la morfología del pie. Y eso es un error, porque al final el pie tiene su forma, tiene su morfología, y ¿cómo puedes cambiar el pie de manera voluntaria? Es decir, yo soy el terapeuta y yo veo que tu pie está así o asá y cambio lo que a mí me dé la gana al pie. Y le pongo un arco y le meto y le quito y tal. Sin tener en cuenta estructuras superiores, ¿no? Estás cambiando el pie sin cambiar el resto de cosas. O sea, al final no das ni un estímulo, no das ni una información. Simplemente estás dando apoyo a zonas que no lo tienen y cambiar solamente en ocasiones la morfología del pie. Y yo ya te digo, yo creo que eso es un error, porque la cosa no funciona así. Deberíamos cambiar el tipo de trabajo, ¿no?, y el tipo de entendimiento de lo que es la plantilla hacia una disfunción en una persona. Yo, por ejemplo, las plantillas que hago son plantillas propioceptivas, son unas plantillas planas y que tienen unos elementos en diferentes zonas del pie, ¿vale? Que lo que dan información de activación del tono de la musculatura subyacente a esas zonas de presión, porque van a nivel de tacto-presión, y lo que proporcionan es estabilidad al pie, sin limitar ningún tipo de movimiento. Yo creo que eso, para pacientes funcionales o maladaptativos, creo que es una opción bastante buena y factible, en contraposición al tema biomecánico, ¿no? Que es más, yo te impongo esta posición, te limito movimientos del pie que a mí me parecen que funcionan mal. Claro, eso es interpretación propia de cada terapeuta. O sea, ahí imagínate, ¿no? Y así vamos viendo a ver qué tal va. Lógicamente necesita un periodo de adaptación, porque, claro, te están cambiando tu forma de pie, tu forma de apoyar. Ya no de funcionar, sino de apoyar. Entonces, lógicamente, necesitas un tiempo de adaptación, y eso es lo que te dicen. Bueno, un par de semanas de adaptación. No. O sea, realmente no es así. Realmente, lo que te he dicho antes, cuando tú pones algo de fuera, tiene que entrar directamente. El sistema no puede verse alterado o modificado a peor con eso, ¿no? No se puede sentir incómodo. El cerebro no puede detectar que hay algo que no gusta ahí. Pues si no, al final va a crear una contrarrespuesta.
a lo que tú supuestamente en teoría estás dando una supuesta solución. Entonces no tiene sentido. La morfología del pie realmente, ya te digo, no importa como tal. A mí no me importa que un paciente venga con un pie cabo o con un pie plano. O sea, eso lo que te está diciendo es que hay adaptaciones que tengamos que valorar y que mirar, pero no para cambiar la posición, sino para proporcionar estabilidad y que funcionemos bien desde abajo, para poder controlar otras tensiones a otros niveles. Un pie cabo, por ejemplo, tiene esa huella tan excavada porque se ha visto y se está estudiando en este último tiempo que hay unos puntos nociceptivos en el pie, unas espinas irritativas de apoyo plantar que se llaman, que lo que hace es que conscientes o no, ¿vale? El paciente puede notarlas como sensación de dolor o no notarlas, ¿vale? En función a la evaluación de nuestro sistema. Y en el momento que apoya el pie en el suelo y contacta con algo duro, ¿no? Lógicamente el suelo, genera una reacción de huida en esa zona y cambia todo el patrón de funcionamiento del pie o del miembro, lógicamente a nivel de arco reflejo. Tú creas un estímulo a nivel muscular y se genera un cambio en la secuencia de sinergia muscular en todas las estructuras, ¿no? que trabajen de manera sinérgica en esa misma musculatura, ¿no? Entonces, claro, la huida de esa parte de apoyo, de esa zona de contacto, genera una excavación del arco plantar. Entonces, al final, si tú le pones una plantilla a una persona en este caso, ¿no? Y le aumentas el arco, lo que estás haciendo realmente es acercar el suelo al pie, a una zona que realmente el pie está huyendo de esa zona. Entonces es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Cambiar un poco y limitar esos movimientos y dar apoyo a zonas del pie que no lo tienen, sino simplemente es mejorar la función, dar una información de estímulo y dar estabilidad. Esa es un poco, creo yo, la idea o el camino que se está cogiendo ahora con el tema de las plantillas. Pasar exactamente igual que en fisioterapia, ¿no? El modelo biomecánico, ¿no? O el modelo mecánico o biomédico. Al final se está pasando de esa parte más estructuralista a una parte mucho más funcional y de entendimiento de cómo funcionan los sistemas, ¿no? Y bueno, en definitiva yo creo que está ahí la cosa y que se debería de ir por ahí. Yo personalmente, por ejemplo, las plantillas, sí es cierto que trabajo mucho con ellas porque me da una aceleración del proceso de cambios importante a nivel global, y cuando ese proceso de cambio mejora o desaparece, yo las plantillas las quito. Porque si el paciente a lo mejor no termina, se van cambiando cosas en función de cómo va cambiando el dinamismo de ese paciente, pero en el momento ya que ese proceso se termine, pues las plantillas deberían de quitarse, no mantenerse toda la vida, ¿no? Porque no tiene sentido eso. Pero bueno, ese un poco es el concepto que yo personalmente tengo de esto, que ya te digo que no es ni mejor ni peor ni la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Simplemente es que yo he cambiado en estos últimos 5 o 6 años de trabajar de manera más estructuralista, como todo el mundo, supongo, y ahora 5 años trabajando de esta forma me ha ayudado a cambiar muchas cosas y de manera muy interesante, ¿no? Las personas que a lo mejor pues necesitan ese cambio o ese pequeño estímulo, ¿no? Mantenido en el tiempo. Por supuesto, con otros factores, ¿no? de trabajo, lo que hemos comentado antes, alianza, educación, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final es una combinación, no hay nada concreto y absoluto que te solucione un problema, porque al final igualmente trabajamos con personas, ¿no? Y sabemos que el dolor es súper complejo y es multifactorial. Y no hay una cosa que te solucione todo. Al final cada uno trabaja con las herramientas que tiene y que puede o cree que van a ayudar al paciente, ¿no? En ese proceso de cambio, ¿no? En el que se encuentra inmerso, ¿no? Hostia, qué bueno, Paco. Sí, muy, muy bien. O sea, que tú abogas por... ¿Cómo decirlo?
porque el paciente, o sea, por no cambiar esa pisada que tiene el paciente, porque no hay pisadas malas, entre comillas, como tú dices, sino que es la propiocepción, cómo está interpretando el cerebro esa pisada. Y tú lo que quieres es intentar cambiar ese estímulo, es intentar cambiar esa interpretación del cerebro para que cambie las respuestas. Eso es, exactamente. Es como si tú hablas con un paciente y le das hablando, ¿no? Y utilizando palabras correctas, lo que hace es dar una sensación de tranquilidad, de sosiego, creas unas nuevas expectativas, creas esperanza, desarrollas comúnmente unos objetivos, ¿no? Y al final ahí con la palabra estás cambiando cosas, ¿no? Que es lo que es la educación en dolor, ¿no? Y la pedagogía del dolor. Pues aquí igual, realmente al final lo importante es cambiar esas informaciones, que todo se recoge a nivel del sistema nervioso periférico y va al central, y es bidireccional. Son vías ascendente y descendente, igual que si tú tocas a un paciente con la mano, piel con piel. Realmente hay estudios que confirman y corroboran de que solamente el hecho de poner una mano encima a un paciente segrega una serie de neurotransmisores cerebrales que te cambian el concepto y te dan una sensación de seguridad y de cambio emocional y cognitivo, solamente poniendo una mano encima a la persona, ¿no? que tienes delante. Al final es un cambio de información. Tú lo que pretendes es cambiar esa información para que en ese proceso, que muy probablemente el sistema ya esté adaptado de antes, porque al final, lo que te digo, estamos en constante cambio y nuestro sistema se adapta en función de todo lo que nos pase. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que pasa un estresor en un momento puntual y te desajusta todos esos patrones normales de trabajo y de control. Y tú al final trabajas la alianza con la palabra, con el ejercicio y cambiando estímulos manuales realmente y de movimiento, todo eso para volver a normalizar. Y realmente es así, o por lo menos es lo que hasta lo que día de hoy, ¿no?, se está demostrando que funciona, ¿no?, a trabajar con el cambio de información neural y tema de procesamiento, ¿no? Hostia, muy bueno, Paco. Sí, súper interesante, de verdad. Ahora voy a cambiar un poquito así por donde llevamos la entrevista, porque, bueno, vamos a cambiar un poco, sí. La verdad es que no mucho, pero te quería preguntar porque cuando me voy, por ejemplo, yo que soy corredor, cuando me voy a comprar unas zapatillas nuevas, lo que me pregunto es, sí, ¿cuáles van a ser las mejores para mí? Entonces me gustaría que nos dijeses, pues, ¿qué recomendación les sueles dar a los pacientes o gente como yo? ¿En qué aspectos se deben fijar con esas zapatillas? No sé, un poco así el tema del drop. Sí. A ver, ¿qué te digo de esto, macho? Es un tema complicado porque es como todo, ¿no? ¿Qué ejercicio es mejor que qué? ¿Y para quién? ¿Y cómo lo hace, ¿no? ¿O qué palabras exactamente utilizar? ¿Cuáles son las mejores para una persona concreta? ¿O cuál es el mejor trabajo? O sea, ¿qué realmente funciona? ¿Qué es lo ideal? Pues realmente todo vale, ¿no? En función de, o sea, entre comillas, todo vale en función de la persona, ¿no? Entonces, pues con esto pasa exactamente lo mismo. Yo nunca recomiendo una marca concreta de zapatos, porque, bueno, creo que no es ético recomendar una marca, no por nada, sino porque cada uno se encuentra cómodo con una. Pues cada marca tiene su propia gama de zapatillas y hay unas con super drop de la hostia, hay otras que son súper minimalistas, otras que son, ¿vale? Cada marca tiene su gama de zapatillas y cada uno, para una persona, si le gusta Asics, pues va a ir de puta madre con Asics, pero si a otro le gusta, por ejemplo, las Merrell o le gusta Adidas, pues va a ir bien con Adidas. El tema es que dependiendo lo que busque o los objetivos comunes que tú al final te plantees con el paciente, hay unos cánones, ¿no?, básicos
que fisiológicamente o dinámicamente debería tener una zapatilla. Y bueno, fundamental es que la amortiguación no sea excesiva. Eso es importantísimo, porque cuando hablamos de amortiguación, lo que estamos provocando es una anestesia plantar. Digamos como que eliminamos la percepción de la planta del pie, de los mecanorreceptores y de los dermorreceptores de la planta del pie, y nos encontramos con un pie ciego, ¿vale? Es como si te ponen una venda delante de los ojos y no ves lo que hay detrás. Pues para el pie pasa exactamente igual. Si tú te pones encima de una colchoneta, ¿tú cómo funcionas? Pues mal, ¿no? Intentando controlar siempre el movimiento, hay veces que te caerás, en fin. Eso es una comparación muy exagerada, pero es que estamos hablando de movimientos súper íntimos. Si te he dicho que el control de las oscilaciones están entre 0 y 4 grados, es que no es perceptible a los humanos. Entonces, amortiguar a un pie o darle amortiguación, eso va a significar que generemos una anestesia plantar, que desconectemos el pie de nuestro sistema, como si cerráramos los ojos y trabajáramos con otra cosa. ¿Vale? Entonces la amortiguación sí que me parece súper importante a tenerla en cuenta. Que después hablaremos ya de a lo mejor cómo se hace un traspaso, ¿no? Adecuado de mucha menos, en fin. Pero bueno, yo el tema de la amortiguación sí que lo tendría muy en cuenta. Luego, otra parte súper importante, el tacón, ¿no? O sea, algo evidente, ¿no? El tacón lo que hace es adelantar mucho más tu centro de gravedad. Y si nos fijamos en las mujeres, que hoy en día son las que llevan más tacón, los hombres también llevamos, sobre todo en zapatos ejecutivos y zapatos de vestir y de salir, pero lógicamente las mujeres se llevan la palma, ¿no? En eso. Y nos damos cuenta de que hay una flexión plantar muy importante de ese pie cuando está encima de un zapato con tacón. Hay una flexión de rodilla, hay una retroversión pélvica, en fin, no quiero recaer en conceptos mecánicos, pero sí que hay un cambio en esas oscilaciones y en ese centro de gravedad que va a repercutir en un cambio de tensiones para cambiar el posicionamiento general del cuerpo para que nos caigamos hacia adelante. Eso es de libro, ¿vale? Entonces el tacón, aparte de tener todas esas repercusiones mecánicas que, repito, que pueden provocar dolor o no, dependiendo de lo traumático que sea esa información para nuestro cerebro, ¿no? Pero realmente sí que va a provocar un cambio. Y ya aparte porque cargas muchísimo a nivel anterior. El zapato de tacón lo que hace es que carga tu peso adelante, ¿no? Y por otro lado, a mí sí me parece interesante que la pala, ¿no? Que es la parte anterior del zapato, si es menos de pico, mejor. Porque al final el pico lo que hace es que limita el movimiento de los deditos. Y los dedos son fundamentales para la estabilidad de ese sistema podal. Si nos fijamos, pacientes que tienen los dedos muy juntitos y con muy poco movimiento, normalmente suelen tener mucha garra. No sé si tú mismo habrás visto pacientes, ¿no? Así de ese tipo, pero suelen tener muchísima garra y son pies como muy finitos, muy ¿no? Como si hubiese echado los deditos así en un puñado, ¿no? Y venga, ponerse donde queráis. Pues esa retracción de la musculatura lo que hace es trabajar más para mantener una estabilidad. Eso es la garra, realmente. O sea, el pie está inestable y tensiona muscularmente los flexores para agarrarse al suelo y mantener ese control y esa estabilidad. Si tenemos un zapato de pico, que no le demos esa movilidad a los dedos, pues a la larga seguramente nos repercutirá en ese posicionamiento, en ese trabajo de estabilidad y de orientación, ¿no? Lógicamente. Entonces, para mí, yo creo que esas tres características pueden ser más o menos así las que yo daría o las que yo doy a los pacientes que me preguntan, ¿no? Por zapatos, ¿no? ¿Cuál sería el zapato más adecuado? A partir de ahí, pues bueno, ya en función de experiencias de cada uno, porque si una persona ha tenido una experiencia súper positiva con ASI,
pues lógicamente o le cambias la expectativa o esa experiencia queda grabada como muy positiva, su cerebro así lo entiende y así lo sabe, y va a ser complicado. A lo mejor el cambio que tú le des con otra marca de zapatos, pues va ya cerebralmente, constantemente va a estar creando esa atención a ese cambio que le estás proporcionando, solamente con la marca, ¿eh? Y puede ser un factor a tener en cuenta con ese aumento de atención, y sí puede repercutir, ¿no? en un cambio o en una información más nociceptiva, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que no aconsejo marcas, pero sí que intento contarle a los pacientes la experiencia que tengo con todos ellos, y sí que hay esas 3 características básicas que pueden ir moviendo, ¿no? Y adaptando en esos márgenes. Muy bien, Paco. Fenomenal. Y una última pregunta, sí, relacionada con este tema. Sí. ¿Influye el que esa persona sea pronadora o supinadora a la hora de la elección de esas zapatillas? Porque hay gente que me dice, es que yo soy supinador, ¿debo buscar estas zapatillas, este tipo de zapatillas? Pues mira, yo sí te digo la verdad, lo ideal es que las zapatillas sean neutras. Es decir, la pronación y la supinación importan, entre comillas, depende de cómo funcione esa persona o si tenemos la necesidad de adaptar algo o no. Pero yo siempre las zapatillas las suelo recomendar neutras, porque hay una cosa que me pasa, o me pasaba más antes, es que cuando tú vas a un sitio, ¿no? A una tienda deportiva y te atiende cualquier persona, y claro, ya es un deportista, ¿no? Que entiende mucho más del tema y está muy, muy trillado, ¿no? Con toda la información que recibe socialmente de su grupo de corredor o la gente que conoce y tal. Ya van buscando específicamente unas pronadoras, unas para supinación, unas tal. Y al final son conceptos que me ha pasado que se confunden. No es lo mismo buscar una zapatilla pronadora que una zapatilla para pronadores. Son conceptos, si los piensas, diferentes. Una zapatilla para pronadores es algo que tienes que poner o elevar de parte interna para sacar el pie hacia afuera. Y una zapatilla pronadora es todo lo contrario. Es el elemento va por fuera, sube y hace una caída del arco hacia adentro, ¿no? Entonces son conceptos que a mí me han confundido, porque me llegaba la persona en cuestión y yo la valoraba, la veía y decía, pero si tú realmente no tienes un pie plano, ¿no? Como para un valgo orgánico de pie, como para comprarte una zapatilla para pronadores. Y aparte, independiente, que ¿cuánto de pronación? Es decir, ¿qué necesita esa persona de pronación? ¿Cómo se mide eso? O cómo lo mides tú en una tienda. O sea, realmente son estándares que utilizan las marcas y las zapatillas, pero a lo mejor no es lo que necesita la persona. Claro, ahí hay una confusión importante que a mí me pasaba más antes. Yo no sé si ahora es que o no me vienen tantos así con temas de zapatillas y tal, o que ya a lo mejor se está cambiando un poco y se está entendiendo más la cosa, pero claro, darte cuenta que un pie supinado o cabo, si le metes una zapatilla pronadora, tía, te estás cargando el pie ahí, o sea, que realmente sí que tenerlo muy en cuenta, muy, muy, muy en cuenta. Y no, yo realmente, ya te digo, zapatillas neutras, y en el caso de que haya que adaptar o hacer un cambio informativo, yo utilizaría algo realmente por dentro, ¿no? O sea, es decir, una plantilla que genere los cambios que realmente queramos conseguir. O sea, no de manera estándar, sin tener ningún tipo de valoración ni de medición de nada. Todo muy subjetivo, ¿no? Poner algo ahí y que empiece a funcionar. Hay gente que coincide y le va bien, como en todo, y hay mucha gente que no le va bien. Además son zapatillas que tienen bastante drop, tienen unos talones bastante duros y gruesos. Son zapatillas que no me hacen a mí mucha gracia, porque creo que no hace falta realmente meterle solamente
un elemento pronador o un elemento supinador. Yo creo que hay muchas más cosas a valorar y de importancia en el pie que solamente, ¿no?, meterle un cacho de material ahí en el talón y a correr, ¿no? Claro, pero eso es bueno, igual para cada persona, eso es. claro. Muy bien, Paco, joder, fenomenal, la verdad es que ha sido una entrevista brutal. Para cerrar un poco así de todo lo que hemos estado hablando, ¿qué lectura o qué autores nos podrías recomendar respecto a todo este tema? Mira, antes de terminar, que me acabo de acordar ahora mismo, hay un estudio súper interesante en el que cogieron a muchos pacientes y los pusieron para abrir una puerta, ¿no? Electromiográficamente valoraron la velocidad de acción de el sóleo, el cuádriceps, los erectores espinales y el bíceps braquial, ¿no?, a la hora de abrir una puerta. Y el primero que se activó electromiográficamente cuando se hizo la acción de abrir la puerta fue el sóleo, no el bíceps. Es decir, hay un mecanismo de preparación a la acción que se hace de manera involuntaria. Es decir, hay primero una estabilidad previa, hay una orientación, hay una relación kinestésica entre esos dos sistemas y luego ya el desarrollo de la acción. Y eso es algo que nosotros no nos dedicamos a pensar. Hacemos un movimiento voluntario final o de una acción, pero todo lo anterior previo es un procesamiento involuntario, ¿no? Si nosotros dedicásemos realmente, o nuestro cerebro, la energía o el tiempo a pensar qué se hace antes de realizar una acción, posiblemente el desarrollo final de esa acción no sería todo lo factible o energéticamente más correcto a la hora de realizarla. Tendríamos seguramente fallos en ese movimiento. Pues al final los problemas de una parte, ¿no?, de ese procesamiento de sistemas está ahí, ¿no?, en esas funciones que automáticamente o arcaicamente a nivel de reflejo y de conexión entre los sistemas y de áreas somatosensoriales son los que trabajan sin que nosotros nos damos cuenta para tener una propiocepción primera que lleve con su estabilidad, una orientación, una visión, una relación entre todo eso y luego el terminar la acción, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque al final parece que todo va achacado al sistema musculoesquelético y se trabaja siempre sobre el sistema musculoesquelético y al final no es más que el último eslabón, es la expresión del movimiento final, pero hay muchísimos sistemas que trabajan para que sea un movimiento lo más apto posible dentro de cada individuo. Y ahí es donde realmente nosotros podemos ayudar a cambiar esa información. Que lo hacemos de diferentes formas, pero en esos sistemas es donde nosotros estamos actuando, repercutiendo finalmente en un proceso de movimiento, ya independiente de cada persona, que puede ser mejor o peor. Pero al final todo esto va un poco también por esos derroteros, ¿no? Y yo creo que esta entrevista ha estado súper bien porque hace referencia al pie como una parte importante dentro de esos subsistemas, ¿no?, preparatorios a una acción. Para que una acción se desarrolle más o menos de manera aceptable, hay una preparación previa, unos reflejos automáticos que conectan todas esas sinergias musculares de movimiento para finalmente terminar consiguiendo el objetivo, ¿no?, que nos proponemos. Joder, fenomenal, Paco. Sí, la verdad es que lo has resumido ahora súper bien para que podamos llegar a entender todo lo que nos has estado contando, esa importancia, el por qué hay que trabajarlo de una manera determinada. La verdad es que estoy súper contento con cómo lo has explicado todo, o sea que perfecto. Se agradece, hombre. Y bueno, como te decía antes, para cerrar esa entrevista, ¿qué lectura o qué autores nos recomiendas para leer sobre este tema? Bueno, de esto hay muchísima información. Darte cuenta que toda esta parte más postural, ¿no?, y más de sistema podal como uno de los interventores en este control posicional, no lleva tantos años en funcionamiento y no hay tanta evidencia como en otras partes, ¿no?, como es más en la terapia manual o en el ejercicio, ¿no?, el entendimiento del dolor.
pero sí que ahora se está abriendo un camino interesante en el que Philippe Villeneuve, el doctor Galley, Frédéric Bixot, son gente, sobre todo franceses, porque es la escuela francesa, en la que está incidiendo en este término postural como parte más neurosensorial y más neuroendocrino inmune, dándole un sentido, ¿no? a todo esto, sobre todo a nivel de interpretación cerebral y de complejidad física o de reproducción física, ¿no? Yo lo sigo mucho, hay libros de posturología, hay libros, porque al final realmente todo es neuroanatomía y neurofisiología, o sea, todo funciona así y todo está escrito, lo único que en función de la parte que trabajemos, de las ramas que se trabaje, hay diferentes tipos de interpretaciones, pero luego al final llevan a lo mismo, ¿no? Neurofisiología y neuroanatomía, y por supuesto la parte de entendimiento, ¿no? de la persona. Y yo creo que son unas buenas referencias, porque ya unidos a esos nombres sí que se pueden ir enlazando otros y se pueden ir buscando otros a diferentes niveles. Pues como yo entiendo el pie, pues se puede entender también la vista, se pueden también entender el vestíbulo, que por cierto es una parte también súper interesante y que se sabe muy poco a nivel de fisioterapia, cómo funciona el vestíbulo, cómo repercute, ¿no? en el cambio de ese tono muscular o de la posición del cuerpo. Al final es otro de los receptores de información que controlan el equilibrio, y esa rama o cada receptor tiene su especialización y te explican cómo repercuten todos en ese trabajo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se puede conseguir bastante información sobre ello, y cada día al final en estos últimos años se está sacando mucha información sobre eso. Wow, fenomenal, Paco. Nos los apuntamos todos para echarles un vistazo. Y Muy me gustaría bien. preguntarte a quién te gustaría escuchar aquí próximamente en Fisioterapia, Movimiento y Salud. Pues mira, a mí una persona que me gustaría escuchar es a Álvaro Pinteño, que AP Fisioterapia, no sé si lo conocéis, me imagino que sí, claro. ¿no? Y bueno, él es un fenómeno de la alianza terapéutica y de la explicación o de entender el dolor, o ya no tanto de pedagogía del dolor, sino cómo explicar al paciente de manera fácil y sencilla, que él lo pueda entender todo ese dolor, ¿no? Y por el proceso que está pasando, porque no es lo mismo hacer pedagogía en neurofisiología del dolor o en neurociencia, sino explicar el dolor a un paciente que no tiene ni idea. Son dos cosas bastante diferentes, y él creo que lo hace súper bien y podría ser un candidato muy bueno para un podcast. Eso es un candidato muy bueno porque le tenemos aquí para las entrevistas de esta temporada, así que... Pues entonces, no te digo más. Perfecto, muy bien. ¿Y tienes alguna promoción que quieras hacer ahora? ¿Sobre tu trabajo, sobre alguna formación? Bueno, en principio no. Estuve este fin de semana, que por cierto fue el congreso de fisioterapia y dolor, y me lo perdí porque estuve en el congreso de fisioterapia para estudiantes que se hizo aquí en Sevilla este fin de semana como ponente, y la verdad es que me lo perdí, pero en principio no. Ahora mismo pues yo sigo dando difusión en las redes sociales. La verdad es que no tengo mucho tiempo para estar todo el día, ¿no? Pero sí que comento mis cosillas o mis puntos de vista, y el que quiera me puede, por supuesto, seguir y comentarme y pedirme cualquier tipo de opinión, y nada, simplemente es sobre todo para intentar ayudar un poquito más y aportar mi granito de arena, y aparte también sigue muy bien para refrescar, ¿no? Y poder seguir aprendiendo, y es una buena forma el tema de las redes sociales y la divulgación para todo eso, ¿no? Entonces ahí estamos, entre trabajo y redes. Me mantengo ahí. Si van saliendo cosillas nuevas, pues os iré informando. Eso es, y nosotros iremos informando a nuestros oyentes, porque la verdad es que todo el contenido que subes es súper interesante, así que te animamos desde aquí a seguir así, porque la verdad es que estás haciendo una labor increíble.
pues os lo agradezco muchísimo, de verdad. Y nada, Paco, solo nos queda despedirte. La verdad es que ha sido una entrevista brutal, nos lo has explicado todo fenomenal y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Nada, que va a vosotros por haberme llamado y poder haber echado este ratito contigo y con vosotros. Y nada, espero que les guste, ¿no? a los oyentes. Y nada, a seguir funcionando. Seguro que les encanta. Pues nada, Paco, un placer haberte tenido aquí. Un saludo. Igualmente, un placer, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te ha gustado el programa? Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en Instagram en @fisioterapia, movimiento y salud, en iVoox, en Spotify o en YouTube. Además, si quieres ayudarnos a que sigamos creando contenido y a que sigamos mejorando, comparte la entrevista y cuéntanos qué te ha parecido.